¿Qué tal, amigos y amigas del Desconcierto? Nos encontramos en una nueva entrevista, esta vez junto a José Luis Sepúlveda y Carolina Adriasola, quienes son codirectores de la película Harley Quinn, que ha sido bastante premiada, ha generado por otra parte también bastante polémica. No quiero adelantarme mucho a lo que vamos a conversar en ese sentido, eso ya lo tienen que haber leído en la introducción de este video, de esta conversación que vamos a sostener tanto con José Luis como con Carolina, que tengo que decirlo, yo también tengo que reconocer que estas entrevistas son un poquito parciales a veces, porque los conozco hace bastante años, chiquillos, y me encanta que estemos conversando de su último largometraje. José, Carola, ¿cómo están? Bien, bien. Bien, gracias. Sí, Gracias por la invitación. Oye, sí, gracias por la invitación y tener también a tan connotado entrevistador. Pero por favor, muchas gracias, el placer es mío. Oye, bueno, no es primer largometraje que ustedes codirigen, creo que incluso hasta coproducen. Primero, antes de hablar de un poquito de esas generalidades, partir quizás de cómo nace esta idea de Harley Quinn, cómo encuentran al personaje, que es un tema que de repente incluso no solamente en documental, sino que también en ficción es bastante difícil y complejo de hallar. ¿Cómo es que pasa este proceso? ¿Cómo es que pasa de repente un poco, me atrevo a decir, esta epifanía de decir, acá tengo, en este personaje, tengo una peli? Oye, buena pregunta esa, no sé. Sí, yo puedo decir algo igual. Bueno, nosotros con el José Luis llevamos muchos años trabajando en términos audiovisuales en distintos sectores de las poblaciones. Nosotros hacemos un festival de cine social y antisocial, que es el FECISO, que lleva, no sé, 25 versiones. Lo empezamos en 2007. También generamos una escuela popular de cine el año 2011, que hasta el día de hoy sigue funcionando. Y dentro de todo ese bagaje que hemos tenido dentro de distintos territorios, porque bueno, gracias a todo ese desarrollo que hemos hecho con el FECISO, que es un festival que se hace, no se hace en cine, sino que se hace en la calle, en distintos sectores periféricos de la ciudad, periférico entre comillas igual, porque ¿qué es periférico hoy en día? Desde ese lado hemos ido trabajando distintas narrativas, hemos conocido distintas personas, hemos hecho lazos importantes, somos un grupo, un colectivo hoy en día, y desde ahí como que pienso que hemos ido recorriendo ciertas cosas y hemos ido entendiendo, comprendiendo también, y no sé, creo que en algún momento hicimos un FECISO en Bajo de Mena, justamente en un lugar donde creo que iban a demoler unos departamentos y solamente quedaba una casa, me acuerdo. Y así nos metimos en Bajo de Mena, desde ese lado. Y desde ahí, no sé, pues, empezamos a conocer la situación de Bajo de Mena, que igual tiene un historial gigante, que es como largo contar, pero nos encontramos con la protagonista, que es la Carola Flores, y nada, pues, así partió, no fue algo como que nosotros dijéramos, oye, no sé, fue algo como natural, de cierta forma. Sí, y tiene que ver también con respecto a que quizá esa búsqueda de lograr una película, quizás también se da en la idea de encontrarse con la película. En este caso nos encontramos con la Carola Flores, que es la protagonista de la Harley Quinn, y ella justamente estaba viviendo en una de estas poblaciones que hay dentro del mismo Bajo de Mena, y en Bajo de Mena surgía el tema de las casas copevas. Entonces era un lugar donde siempre ha estado enfatizado por esto del progreso, que no lo es. Entonces justamente ella era como representante también de lo que significa como este progreso que hubo en la concertación después de la dictadura y todo el rollo, para generar toda
esa idea de cómo se vive, cómo se sobrevive también en espacios que son hacinados, que son calculados de una manera, yo creo, desde el punto de vista financiero, económico, pero quizás no desde la perspectiva humana, ¿cachai? Que es el lugar que nosotros queríamos revitalizar dentro de una película, ¿cachai? Más que nada eso. Ese tema es muy importante porque creo que, lo personal, yo creo que el cine de ustedes se trata un poco de rescatar esa humanidad, por muy dura, cruda y fuerte que sea, no solamente con Harley Quinn, sino que normalmente con las películas que ustedes han hecho, y que muchas veces chocante para la persona o para el crítico de cine incluso que creo yo que piensa que esas cosas no pasan, que eso no es un Chile verdadero, que son excepciones de la regla, y sin embargo a través del cine de ustedes y de otros realizadores, unos muy pocos lamentablemente, sabemos que ese Chile sí existe y que esas situaciones sí pasan diariamente y que no son pocas las personas afectadas por lo que decía José Luis, esta cuestión de construir casas hacinadas, sin parque, sin vía estructurante, acumular gente en la periferia también, de ahí vamos a tocar el tema quizás, Carola, de qué consideramos periferia y qué no. Eh, y ese tema me parece súper importante también, sobre todo considerando, sin tratar de hacer spoiler tampoco de Harley Quinn, de cómo se va desarrollando la historia, cómo la van descubriendo. Porque una cuestión, claro, es conocerla, y otra cuestión, conocer el ambiente también, conocer Bajos de Mena, conocer Puente Alto, y otra cuestión también es ver cuál es su propia realidad íntima, su realidad individual, cómo es que llegan también a ese proceso y a esa, valga la redundancia, intimidad que ustedes logran con Harley Quinn. Es que en el camino, en realidad, esta película es una película hecha por amigos, ¿ya? Eh, con la idea como de hacer algo, en realidad. Ni siquiera es como ya, sí, hagamos una película, pero tampoco sabíamos si en realidad iba a ser una película. No sé si se entiende, como que hagamos algo con esto, ¿ya? Y fuimos con el Ronnie, el José Luis, los tres, y empezamos a visitar a la Carola, pues, constantemente, intermitentemente también. Y empezamos a desarrollar ahí una especie de confianza, o sea, empezamos a desarrollar confianza, empezamos a conocernos, a sentirnos, ¿cachai? A querernos, pero fue un proceso muy de a poco, no fue como, ya, ay, quiero hacer una película de ti. No, fue algo así como muy bajo perfil, como todo el equipo, en realidad. Y nada, pues, tratemos de hacer algo, hagámoslo en conjunto. Obviamente que la Carola era parte de este conjunto, o sea, no, la película se hace entre 4 personas, ¿ya? Que viene siendo Ronnie, José Luis, la Carola y yo. Y así fue, pues. Y de a poco, muy de a poco, pensando, creando. eh, y eso, no sé si tú querés decir algo, porque Sí, igual... porque fue una película como que en su construcción no tenía la idea como de la pretensión de hacer una gran película, ni mucho menos, sino que era como en realidad un grupo de amigos que se estaba estableciendo para generar una idea de película o de una idea de cine. Y en ese sentido nosotros fuimos trabajando en conjunto, colaborando, generando ambientación, trabajo, profundidad y un montón de cosas que al final te llevan a la amistad igual. Como que igual ese grupo se transforma más en justamente lo que decía la Carol, como que éramos amigos, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, quizás rompe un poco el esquema de la estructura de producción de obras audiovisuales que se generan con una formalidad, sino que existía una estructura, que era una estructura que correspondía más a un trabajo mucho más cercano, y eso a nosotros siempre nos ha interesado dentro del cine, especialmente en temas que son álgidos, como del hacinamiento o la represión o de lo que se trata de la vivencia humana, que está bastante despojada en el sistema neoliberal, ¿cachai? Entonces, para nosotros era importante eso. Es súper importante, creo yo, porque, claro, ustedes hablan de la vivencia, de la vida particular de Carola. Eh, pero finalmente a través de esa historia vamos conociendo justamente todas estas situaciones, esta estructura
que finalmente genera esta injusticia o esta inequidad social. La vamos percibiendo muchas veces, casi en cada secuencia porque, por la que va pasando Carola, vamos percibiendo esta cuestión que está ahí constantemente, como un subtexto que está ahí, constante, constante, constante. Estoy lejos del centro de la capital, estoy viviendo en un barrio de mierda, estoy pasando por situaciones súper complejas que me estresan más del estrés que yo ya tengo como persona. Un montón de situaciones que se van sumando y que finalmente yo creo que revelan, por lo menos en mi punto de vista, y ahí quiero que también ustedes me den su propia opinión, su propia percepción, este Chile que estuvo tanto tiempo oculto detrás de cifras sumamente exitistas y que finalmente descubrimos que no era tan así a partir del 19 de octubre del 2019. ¿Cómo es que también ustedes trabajan este tipo de situaciones? ¿Cómo ustedes también logran complementar esta vivencia tan como personal de la Harley con esta cuestión global que nos pasa a todos los chilenos y chilenas de estar viviendo en un país de mentira, por decirlo de alguna manera, que está tan lleno de injusticias, tan lleno de inequidad, y cómo trabajaron revelar ese país a través de esta historia que es tan particular? Si es que lo hicieron conscientemente, porque a veces las No, cosas... lo que pasa es que esto no viene desde ahora, o sea, para nosotros el no sé, por la revuelta social o el estallido social, como le dicen mucho, no, es algo que viene hace mucho rato. O sea, nosotros, por ejemplo, como hemos trabajado harto en los territorios, por lo que yo te decía del preciso y de la escuela, es algo que hay mucho movimiento dentro, de gente que está descontenta. Lo que pasa es que eh, no era tan palpable, pero existía. De hecho, nosotros antes hicimos un documental que se llama Crónica de un Comité, que el asesinato a Manuel Gutiérrez en manos de un Paco, ¿cachai? Y el Paco estuvo 2 meses preso. Entonces, es algo que nosotros venimos viendo hace rato, en realidad. Y no es como decir así como subido raja ni nada, sino que en el sentido de que uno está en un contexto, en historias, ¿cachai? En territorio, y percibe las cosas, pues nada más que eso. Y Harley Quinn también, de cierta forma, es parte de eso, pero es parte de toda una estructura y de algo que se viene hablando hace mucho rato. Y mucha gente creo que está consciente de eso igual. No sé si qué decís tú. Sí, igual. Igual como que eso de que en realidad se ha hecho visible el tema como de la inequidad, la desigualdad o la falta de dignidad, es algo que viene hace mucho rato y en realidad mucha gente ha ido, y generaciones, ¿eh? Entonces una generación tras otra se va preguntando, se va cuestionando el por qué seguir con esta especie de apariencia de doble estándar de país desarrollado que no lo es. ¿Cachai? Y más encima alimentado por las autoridades políticas de distintas épocas. ¿No? Entonces, no, que Chile se está desarrollando, o que la pobreza se terminó, pero la pobreza ¿en qué sentido? Es decir, puede haber más, quizás más instancias de ir a comprar al supermercado, o así dentro de lo neoliberal, ¿cachai? Pero, por ejemplo, quizás el sentido de la pobreza va acompañado también de lo que es el sentido cultural e identidad, ¿cachai? Que en realidad ese es el gran fundamento de poder generar este tipo de películas, es decir, en qué lugar estamos, ¿sabes? El cuestionamiento de lo que puede ser la conciencia política, social, ¿sabes? Y en ese aspecto mucha gente que se convocó a todo lo que es la revuelta, expresaba esos distintos malestares, pues no solamente una sola línea, sino que eran muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido, esta película igual refleja todo eso, porque al final, querámoslo o no, seguimos compartiendo y viviendo en estos barrios con un montón de gente que tiene distintos pensamientos. Ahora, ¿cómo hacemos que quizá el territorio o el país absorba ese tipo
tolerancia o esa manera de poder convivir entre toda la gente con distintas posiciones, que quiera lo uno o no, hay gente que igual le gusta el sistema neoliberal, ¿cachai? A otros que le gusta otro tipo de sistema, y en ese sentido esta película igual refleja eso, no juzga, ¿cachai? Y eso es lo interesante, pienso yo, de una película que no juzga, no hace un tratamiento de que la persona que está en la pantalla tiene quizá una especie de maldad o es equívoca en su manera de proceder, sino que parte de la idea de que cómo se está viviendo ahora, ¿no? Porque ese es el análisis, es como un retazo de realidad y de libertad en términos de imagen, pero y a la vez de qué manera quizás nosotros como creadoras, ¿cachai? Creadores, podemos constituir lo que es una película, porque igual una película uno no puede poner todo, dura 1 hora y media más o menos. Me imagino Entonces, cuánto quedó fuera de todo lo que grabaron. exactamente, entonces en ese sentido como que, no sé, no queremos ser injustos igual con nosotros, pero es como que igual quedó material afuera y quizás habla también de lo que es la posibilidad de vivir en la actualidad contemporánea y de qué manera nos estamos relacionando entre toda la gente. Oye, ¿Cachai? ahora, ¿y cómo tomaron las críticas? Porque hubo críticas, yo he leído críticas de Harley Quinn muy, muy, pero muy positivas. Y he leído otras críticas que han sido realmente devastadoras. No sé si las has leído, si ¿En las serio? comentaron. No. De verdad, incluso encontré críticas que han sido muy injustas con la peli. Pero ¿cómo lo tomaron ustedes? Yo no sé, No yo sé, no no pesco mucho. sabíamos tanto, no. Yo no leo mucho las críticas. Bueno, Porque llega nomás, se lee, ¿cachai? sí, Cuando de repente alguien nos postea y dice, oye, cacha, te salió esto, y ya, y a uno lo lee. No sé, en realidad ¿Les no tocó leer cacho alguna bien. crítica alguna crítica muy de mierda que le haya mandado algún amigo ahí entre medio? sí, yo no sé si, bueno, a veces los amigos pueden hacer críticas que están más cercanas, ¿cachai? Y quizás eso es bastante interesante. Pero, por ejemplo, yo no sé si uno hace películas para la crítica. ¿No? Yo todavía no configuro esa idea como de la creación destinada a una comunicación crítica. Yo pienso que eso va por otro conducto y que corresponde a la idea de la presentación pública. Y que a mí me parece bien la presentación pública y la gente pueda opinar lo que quiera, eso a mí me parece interesante. Ahora, Hablando de eso y si hablando uno de esto, ve... a lo ¿Ah? mejor fuera de alguna exhibición alguien lo ha parado y le ha dicho alguna cuestión, ya sea buena y bonita o muy pesada, muy brígida, fuera de alguna exhibición, el público asistente le ha dicho algo respecto de Harley Quinn o algo que recuerden, así como para tener un highlight. Yo no sé, en realidad Es no, que no, bueno, de partida con Jali no hemos tenido mucha experiencia de no, exhibirla presencialmente. eso sí. Entonces ha sido como complejo. Pero no, nunca hemos recibido nada así. En otras películas sí, po, pero eso estamos Sí. hablando de Harley Quinn, ¿no? Porque, ¿querés que te cuento? Entonces, Pero es que por ahí hay comentarios súper interesantes en otras películas porque hemos tenido la suerte de estar ahí. Pero nosotros no le hacemos el quite a las críticas para nada. Bueno. Creo que es parte también de la idea de la exposición de que uno hace una película, pero cuando estamos haciendo una película no pensamos en esa weá. Pues. Yo Obvio. no creo que... Bueno, quizás yo creo que hay gente que piensa en esa weá, o en el público objetivo y un montón de tonteras que se han ido articulando con Tengo la respecto misma idea. a la, a la formalidad de proyectos del cine como en el progreso neoliberal, ¿cachai? Pero nosotros no nos hemos preocupado de esa weá. De hecho, como decía la Caro, un grupo de amigos que hizo una película, es decir, un grupo de amigos, bueno, ya basta con los cuatro, ya pelear con la idea de hacer, por ejemplo, la película, tener la cámara, ir para allá y que la weá sea como mucho más orgánica, ya eso ya es suficiente, porque voy a estar preocupado, oye, ¿qué pasará? ¿Qué pensará no sé quién? Weón? No tengo idea. Crítico Un del tema que, más encima, po, ¿cachai? Pero o sea, que siempre nosotros hemos recibido críticas súper pencas de parte de la derecha o del oficialismo,
en términos de los diarios, así que estamos acostumbrados también a esa hueá. Desde la primera película igual recibíamos críticas súper pencas, pero bueno, mejor, porque ahí uno se da cuenta que en realidad va bien. Oye, la Harley tiene un par de escenas, por lo menos un par creo yo, bien, bien fuerte. ¿Eh? ¿Cómo lo hicieron como equipo? Porque, claro, uno lo ve en pantalla y le choca. Me imagino como equipo estando ahí en cuerpo presente, chucha, lo fuerte que tiene que ser. ¿Cómo administran eso? O sea, esto lo estoy pensando más en como una especie como de clase, ¿cachai? Para documentalistas, ¿cachai? ¿Cómo administráis? Pero, ejemplo de la escena, por favor. ¿Qué Ya, escena para ti es voy a fuerte? hacer Porque spoiler, yo voy a hacer tengo spoiler. que saber eso, porque en verdad como que hay cosas que a veces yo no encuentro tan fuerte y otra gente sí, Eso es entonces verdad, ¿no? A mí la hay una diferencia ahí. fue la ¿Ah? del gatito, por ejemplo. Esa Ah, fue la que a mí más me chocó. Eh, yo no sé, por ejemplo, también como participante de este mundo audiovisual, si hubiera tenido guata para haber grabado la escena. Entonces, ¿cómo lo hace? Por eso digo, esta cuestión la quiero convertir como una clase para audiovisualistas, ¿cachai? ¿Cómo lo hacís para de repente grabar escenas que pueden ser súper fuertes para el público? Pero ¿cómo mantener un poquito el temple? Porque sabéis que eso es súper importante, o de repente a lo mejor no después del montaje, para lo que estáis haciendo. Yo no sé, hay varias ideas ahí. Oye, pero es que resulta que si uno está inserto en un lugar que, que las cosas son de esa manera, o que en realidad pasan de alguna forma en que quizás en otros lados no. ¿Mm? pero en otro lado es así como el mínimo. Acto. Exactamente. Itacura, Entonces, Las Condes y los Barnechea. yo creo que por ahí O va. sea, no sé, pues, ¿a quién no le han envenenado a su mascota? Exactamente, sí. ¿Cachai? ¿Y ¿Y, cuáles son las soluciones también que uno toma? y Sí, cuántas veces no he tenido plata para pagar un veterinario? Exactamente. En la situación exactamente. frente a la Harley en ese momento. Entonces, quizás puede ser criticable en términos de, por ejemplo, que no haya posibilidades para los animales que están en nuestros sectores, que se pueda tener una, no sé, una posibilidad de salud o de consultorio y todo, pero no existe, pues, y lo que existe es privado. Entonces, es lo mismo, el mismo reflejo, por ejemplo, de ir a una clínica para una persona que para ir con un animal, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, eh, es una desigualdad en todos los sentidos, po, ¿cachai? Mm. Entonces, eh, existe la posibilidad de que quizá uno podría hacer una metáfora, etcétera, pero sucedió, me acuerdo, de esa forma. Entonces, había que graficarlo así porque es lo que igual se está viviendo no solamente ese día que se grabó, sino que todos los días, po, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, nosotros no le íbamos el quite, por ejemplo, a presentar una ¿cuánto se llama? Una visión de lo que sucedía, pero que la gente igual está con ganas de que no suceda de esa manera, po, ¿sabes? Porque no hay posibilidades, por ejemplo, donde ir a llevar un gato o un perro que lo envenenaron, ¿cachai? Y eso pasa, y pasa en todos lados, no pasaba a nosotros, ¿cachai? No, le pasa a un montón de gente por acá. Entonces, en ese sentido, existe la forma de quizás nosotros en el cine dar una lección, decir, "Oh, en realidad esto no se hace", o mostrarlo, ¿cachai? Para que la gente saque sus propias conclusiones. Y nosotros pienso que quizás somos más de esa onda, ¿no? Como de que la gente saque sus conclusiones, porque uno es quien también para decirle, oye, compórtense de esta manera, ¿cachai? O desde el cine, dando una didáctica, no sé si corresponde, Sin moraleja. no. Yo creo que puede ser, quizás en el tema del total de la película, o el mensaje que se puede dar, ¿cachai? Pero uno no es quien para andar diciendo, oye, ustedes eh, son peor que los otros, po. Yo encuentro que eh, mirarlo al cine de esa manera, ya está la tele para esa weá, po. Estoy de, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el cine no tiene por qué dejar moralejas de vida. Oye, hace un Sí. rato mencionaron un tema, y volviendo a esto de convertir un poquito esta conversación en una clase,
Hablaban hace un rato de cómo se acercaron a Carola, de cómo empezaron a convivir incluso con ella, con su ambiente, con sus amigos. Es una lección para quienes quieran hacer documental, un poco este acercamiento sincero a las personas y a los espacios en los cuales yo quiero realizar mi documental, o es una cuestión que simplemente fluye, una cuestión natural. No sé, yo digo que parte de uno como ser humano nomás dentro de esto. Son relaciones, ¿cachai? Afectivas. Yo nunca voy a ir a donde alguien a decirle, oye, ya, dime esto, lo otro. Uno va compartiendo. Uno también comparte parte de sí, uno entrega cosas. No es tan así y como que tengo en la mente que quiero hacer esto y lo voy a hacer y le voy a sacar, no sé, le, voy a hacer que diga esto. No, no funciona de esa forma. Funciona de otra forma. Funciona en una relación humana, ¿cachai? De amor, de sentimiento, de sentirse, de comprenderse. Yo creo que por ahí va. Ahora no entendí bien la pregunta, pero pienso que, no sé, personalmente, y bueno, y José Luis también, la relación que tenemos hasta el día de hoy con la Carola es bacán, ¿cachai? Y somos amigos y vamos a seguir siéndolo para siempre, seguramente, ¿cachai? Porque hicimos algo que nos propusimos entre todos, que fue un proyecto, nos motivamos, nos comprometimos a este proyecto y lo hicimos, ¿no? Entonces, eso es algo que nos dejó harto adentro. Sí, es bacán esa weá porque igual en cierta forma vivimos en el mismo sector, pues, y en este sector igual es bastante numeroso, por así decirlo, y por la misma razón hay muchas necesidades, pues. Entonces, el sentido de la empatía quizá no es solamente comprender, sino que también va el sentido de no estar o no querer estar también en ciertos lugares que son, o ponerse en el lugar de las otras personas donde las cosas son más conflictivas, pues. Entonces, eh, quizás en los mismos mensajes publicitarios de la televisión se da como una idea de la delincuencia y todos los días aparece esa weá, ¿cachai? Ahora con los fuegos artificiales lo mismo, ¿cachai? Pero resulta que en realidad no es así y hay gente que igual le interesa ponerse en el lugar de los demás. Pero también el sentido de la empatía no va solamente en ponerse en el lugar de los demás, sino también tiene que ver con que no quería estar en los zapatos cuando pasa una balacera. Pues, ¿quién va a querer estar en esa weá? No, es como raro eso, ¿cachai? Como decir, en realidad yo empatizo. Obviamente que el tema de la represión o la falta de oportunidades es algo que ha sido en Chile desde siempre. Entonces, en ese lugar, quizás es donde uno puede entablar la idea de lo que es la construcción en estos retazos leves que es el cine. El cine no es la gran cosa, po. Como que siempre como que se busca como que, oye, una película puede cambiar la mentalidad. Quizás puede cambiar un itinerario así con suerte, ¿cachai? O por lo menos abrir otros espacios para poder generar una discusión con lo que tenga que ver con la conciencia, ¿cachai? Pero no en ningún lugar como que va a marcar así para a alguien que va a decir, oye, va a cambiar la mentalidad de un país. Pues, eso. Yo creo que hay gente que igual lo puede pensar y que es bacán, ¿no? Pero yo no sé, igual nosotros discrepamos de eso, ¿eh? Pensamos que quizás el cine lo que tiene es una posibilidad de generar estas discusiones y estas construcciones críticas a través de la conciencia, pero de una manera mucho más piola, bueno, Laura. ¿No? Oye, cabrón, estamos llegando al final de la entrevista, pero antes de despedirnos, ¿en qué están trabajando ahora? ¿Qué maldad están haciendo para sorprendernos? Maldad. Yo creo que es Maldad, en el buen travesura, sentido de la palabra, por supuesto, pues. travesura, 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 pues. justamente, mucho mejor término.
Por ahí va. Mm. Bueno, varias cosas, porque la otra vez tuvimos la suerte de conocer a un gran escritor de una zona muy cercana a la que tú estás allá, y que quizá hay un proyecto con respecto a lo que le pasó a una ciudad del norte que se llama Antofagasta, por ahí por el año 91. Pero ese escritor es bacán, escribió algo muy interesante y estamos quizás con él generando esa idea, que esperamos construirla y ver también qué pasa con él, porque él es muy poético y muy, ¿cuánto se llama? Muy activo en su manera de hacer las cosas. Así que esperamos que salga todo bien. Y además de eso, hemos tenido igual contacto con otros escritores más, pero a nosotros nos da buena espina este escritor. Ahora. Bacán, pues, weón. Oye, ojalá que todo resulte espectacular, chiquillos. De verdad Gracias. yo me declaro abiertamente, aunque me consideren parcial y tirado a un lado y todo lo que queráis, pero me declaro muy, muy fan del cine, de las películas que hacen ustedes. De verdad creo que es súper necesaria esa revisión cruda que muchas veces falta en el cine nacional, que a veces lo encuentro demasiado poetizado. Así es que desde esa perspectiva yo le agradezco mucho esta entrevista, le agradezco mucho las películas que han hecho. Agradezco haber visto Harley Quinn, y haberme aguantado el momento del gatito, como animalista que soy, en ese momento, pero de verdad, chiquillos, le agradezco muchísimo que todavía sigan trabajando y que tengamos productos tan notables por parte de ustedes. Así es que simplemente les dejo estos últimos minutos para despedirnos y no sé, Gracias. ¿está disponible en alguna plataforma online como para que la gente la pueda ver? Eh, ¿Basta? Mira, en este momento está en Arte La Media TV, Ah, sí. en sala, ¿En Red de Sala? ¿ah? No. Red Sala. Red de Sala, Sí, Red de Sala. Sí. Red de Sala .cl parece. .cl, y en abril va a empezar a estar en Onda Media, que es gratuita. Entonces, desde abril vamos a estar en Onda Media. Sí, Creo. vamos a estar. ¿Eh? Marzo, por ahí. Bueno, y queremos mostrarla en todos los lugares, así que si la gente que está viendo quiere mostrarla o pedirnos el link, cualquier cosa, estamos dispuestos. Claro, y Porque si quieren mostrarlo en su comunidad, en su sí, territorio, nosotros estamos ahí y podemos estar ahí incluso. el cine es para compartirlo, para poder discutir. Y también lo que decías tú, quizás pueden haber imágenes fuertes y todo lo demás, pero esas imágenes no están hechas por el placer de hacerlas, sino que es por lo que la escenografía del lugar, ¿cachai? Entonces, si pasan, que te va a tapar los ojos, así, una onda así. Es como lo que ha pasado siempre con el país, con el doble estándar, ¿cachai? Y nosotros en toda nuestra trayectoria hemos creído que en realidad eso tiene que empezar a difuminarse o destaparse. Entonces, es por ese lado el que vamos, ¿cachai? Así que invitamos igual a toda la gente que pueda querer mostrar la película. Nosotros estamos totalmente dispuestos con el equipo y para, no sé, hacer este mismo tipo de conversatorio y poder indagar más también con respecto a lo que estamos viviendo, ¿sí? Como en la actualidad. Eso. Perfecto. José Luis, Carola, muchas gracias. Muchas gracias. Dime. Gracias, Iván. No, pues gracias a ustedes, chiquillos, por haber compartido estos minutos con nosotros. Yo feliz nuevamente de conversar con ustedes. Y los datos justamente de José Luis de Carola van a quedar en la nota que vamos a postear, que ya ustedes leyeron aquí en el desconcierto, para que se puedan contactar con ellos si es que están interesados en mostrar, exhibir, compartir algunas de sus películas. Chiquillos, muchas gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Y espero que esta entrevista les haya sido de muchísima utilidad a todos ustedes. Nos vemos, cabros, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Gracias.